Shot Radio Internet presenta. Bueno, pues estamos ya en la recta final de esta barra especial de trayectorias que celebra el éxito de la mujer mexicana en Shot Radio Internet con Mujeres Shot Radio. Y pues ahora tenemos la oportunidad de platicar con una productora, comunicadora, una bailarina también, gente que se ha enfocado a la cultura ya de unos años a la fecha y que evidentemente pues ha dado mucho al medio de la comunicación y reitero de la cultura. Verónica Aguilar, que es nuestra productora también de eventos especiales en Shot Radio Internet, también de programas especiales y bueno, también está aquí en estos menesteres de la comunicación por internet. Pero gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ahora, el otro lado, en el micrófono, que ya sabes que no me gusta mucho, pero bueno. Pues es que lo que queremos es celebrar el éxito de la mujer mexicana y justamente apelamos al éxito de gente que se dedica a crear. Y bueno, una comunicadora como usted, pues justamente ha dado mucho. ¿Cómo han sido todos estos años ya, más de 30 años, más de 35 años, produciendo, haciendo cultura, haciendo comunicación? ¿Qué ha sido para Verónica Aguilar? Pues primero ha sido divertido, ¿no? Muy, muy divertido. Hacer lo que te gusta te divierte. Y yo he hecho lo que me gusta desde chiquita. A lo mejor por una cuestión cultural, de aprendizaje familiar, lo que tú quieras, pero desde muy pequeña me dediqué a la danza folclórica, era lo que se vivía en mi casa y no se cuestionaba si lo ibas a hacer o no, simplemente lo hacías por gusto, porque así se hacía, porque era divertido y bueno, era la parte bonita del día, ¿no? En la mañana te ibas a la escuela y en la tarde te ibas a la danza, al teatro, a la música. Digo, mi padre Viene de era una parte, sí, era la parte importante en este impulso artístico, ¿no? Él era egresado de la primera generación de Bellas Artes y siempre le gustó todo este rollo del arte, entonces lo dejó fluir en la casa, ¿no? Entonces hacía lo que me gustaba. Después ya, más adelante, pues viendo el panorama que se vivía en esa época, que las mujeres no tenían como una visión muy amplia de lo que eran las profesiones, pocas mujeres iban a las universidades y tal. Yo decidí en el momento de terminar la escuela secundaria, decidí que quería seguir estudiando y que me gustaría ir a la preparatoria y que me gustaría hacer una carrera, y se lo comenté a mis papás y ellos con mucha naturalidad me dijeron, pues va, ¿qué eso quieres? Va, ¿no? Entré al CCH, una escuela que la verdad me dejó mucho, es encantadora, me dejó mucha formación. Y de ahí, bueno, vino el momento de decidir, ¿no? Si ya terminaste la preparatoria y ahora hacia dónde vas a encaminar tus pasos, pues decidí que me gustaba el periodismo, porque en ese momento no se hablaba mucho de comunicación, se hablaba más bien de periodismo. Me gusta el periodismo. Voy a meterme a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Afortunadamente, cada vez que yo decidía hacer algo, se me daba de manera natural. Es decir, yo no peleaba o me angustiaba por un lugar, no. Cuando yo decidí entrar al CCH, yo fui a hacer mi examen como miles de personas y nunca pensé que no me iba a quedar. O sea, yo hice el examen y nada más estaba esperando mis documentos de aceptación. Nunca. Pero sí tiene mucho que ver la estructura de pensamiento, justamente. O sea, sí, es la programación neurolingüística. Esto de, yo voy a hacer esto, sí, y no lo voy a obtener. No, lo voy a hacer porque lo quiero hacer y entonces pones tus esfuerzos ahí, ¿no? Hago mi examen, llega mi documentación de que estoy aceptada en el CCH, que además sí hubo algo muy importante. Yo no conocía mucho de escuelas preparatorias. En mi casa no había un antecedente. Mi padre era agente de arte, pero no tenía una educación universitaria. Mi mamá tampoco. Entonces, esporádicamente por ahí algún primo, cosas así, pero no estaba esto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿a qué escuela me voy a ir? Sí, quiero ir a la preparatoria, pero yo tenía muy claro que había dos escuelas que no quería ir, que eran las cercanas a mi casa y que yo veía que tenían como problemillas o que hacían escándalos y demás, ¿no? Y me invitaron a conocer el CCH.
fui, conocí el CCH, me encantó la libertad con la que se manejaban ahí, me encantaron las instalaciones y dije, yo tengo que venir a esta escuela. Esta es la escuela que quiero para mí. Y además quiero venir en el horario como de las 10 de la mañana. Y cuando llegaron mis documentos, efectivamente yo me quedé en el CCH Sur en el horario de las 10 de la mañana, felizmente. Ya apenas fue al aniversario, ¿no? Justamente Fui al aniversario número 45, fui a dar una conferencia al CCH sobre qué me había dejado la experiencia CCH en mi vida profesional. Y fue muy padre regresar a la escuela, verla y sentirla y además regresarle un poco de lo que te dio, ¿no? Claro. Yo estuve encantada. Mis mejores años estuvieron ahí, mis mejores amigos de la vida salieron de ahí. Fue una experiencia muy bonita. Y después yo decidí que me iba a ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y tampoco cuestioné que no me iba a quedar ahí. Así que me voy a ir a esa escuela y me voy a quedar en la carrera de periodismo. Y así fue. Llegué a esa escuela, me quedé en la escuela de periodismo y la disfruté enormemente. Empecé a hacer ahí cosas diferentes. Para ese entonces yo ya tenía dos títulos en danza folclórica y ya trabajaba en el área de danza folclórica, pero yo seguía siendo de alma estudiante. Ahí descubrí que el periodismo no nada más era prensa escrita, sino que el periodismo había muchas cosas a su alrededor y bueno, aunado a la comunicación, porque la carrera se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva, y entonces abrió un espectro impresionante, ¿no? Estaba la radio, estaba la televisión, estaba el cine, estaba la fotografía, la investigación, la docencia, la prensa escrita misma, muchísimas cosas. Y yo me empecé a encaminar hacia la televisión por una profesora, ¿no? Que además me dejó me dejó una herencia de conocimiento muy grande, muy grande. Se llama Paula Weiss, la videoasta Paula Weiss, que fue mi formador en este rollo de la televisión. Y algunos otros profesores también muy importantes, como el profesor González Morantes en cine, Gustavo García, que ya murió también en cine, Magdalena Costa, muchísimos profesores, ¿no? Todos ellos como que me heredaron cuestiones importantes en lo académico. Y bueno, yo siempre pensé que eso lo tenía que heredar también. Y se dieron las oportunidades para que yo me cambiara de área, de lo que ya estaba trabajando, que era la danza folclórica. Sí, ya estaba dando clase de danza folclórica, que empecé a los 19 años a dar clase, y se da la oportunidad de reconvertirme del área folclórica al área de la comunicación. Y llego a una escuela que me permite hacer lo que yo quería, porque la escuela estaba arrancando, recién arrancando. Me toca hacer los planes de estudio. Ahí es donde el CCH me ayuda mucho, porque la forma, sí, claro, el modelo del CCH yo vine y lo traje a mis programas de estudios del centro de capacitación y me lo aceptaron y lo hice con muchísimo gusto, ¿no? Entonces llego a impulsar áreas de comunicación como el guionismo, como la producción de televisión, y me empiezo a meter ya de lleno en la adrenalina de esto, que ya lo venía haciendo en la universidad, pero como estudiante, con esta responsabilidad limitada de estudiante, ¿no? De que, bueno, sí lo hago porque lo tengo que hacer y me voy a ganar una calificación, pero ya hacerlo con el compromiso de ahora yo soy la que va a generar el conocimiento para los chavos, ahora realmente voy a aprender, porque enseñando es cuando más aprendes. Era un compromiso tremendo, enorme, y sin embargo yo lo hice con mucho gusto. Saber que eres la imagen finalmente una imagen de autoridad ante un grupo, ante una generación. Es muy fuerte. Saber que vas a transferir lo que sabes, así es como una... Es muy fuerte, pero además lo más fuerte es que, como yo no traigo una formación normalista, yo no traigo una formación pedagógica, a mí no me complicaba enseñar danza, no me complicaba enseñar guión, lo que me complicaba es cómo lo hago. Yo no tenía esas herramientas pedagógicas para hacerlo. Y me acerqué a mi papá y le dije, papá, enséñame, mira. ¿Y él sabes qué me contestó? Mira, en la biblioteca, en tal libro, ahí hay técnicas, ve, lee y aprende. Porque mi papá era así, no te hacía la vida fácil. Claro. Te decía, ¿quieres aprender? Aprende, ve y hazlo. Y él te decía, en la medida que tú sepas enseñar, en esa medida vas a aprender. No hay otra manera. Pero cuando agarré la onda ya entendí que el aprendizaje es un cambio continuo y que todos los días tenía que prepararme para darle al alumno lo mejor que pudiera, lo mejor que estuviera en mí.
A lo mejor no era yo la maravilla enmascarada, pero lo hacía de mucho corazón, ¿no? Entonces, y hasta la fecha sigo pensando que esto es dinámico, la educación es dinámica y la tienes que estarte refrescando todos los días. Sí, era un Y en peso medio muy de grande, comunicación. y en medio de comunicación, donde hemos vivido cambios así radicales y rapidísimos, y este cambio que vivimos del análogo a lo digital, y de repente te enfrentas a cosas que dices, oh Dios, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué se tiene que hacer? Te hablan los alumnos de pronto del internet, de las computadoras, dices, Dios, tengo que ponerme al día. Y entonces tienes que aprender y tienes que ser lo suficientemente resiliente como para aceptar y adaptarte a esos cambios, ¿no? Claro, y lo que hacías antes va a ser parte de la historia. Entonces tú lo das en tu clase como una clase de historia. Y le dices, ¿cuánto yo usaba máquinas de 3/4? Y la cámara estaba separada de la grabadora y pesaba no sé cuántos kilos. Y tienes que hacerlo divertido para que el alumno lo disfrute y no lo sufra. Cuando un aprendizaje lo sufres más que disfrutarlo, no vas a aprender. Claro, claro. ¿No? Laboralmente en ese contexto, digo, son que 25, 30 años, por ejemplo, del centro de capacitación, 26 años en el centro de capacitación. Bueno, en el centro de capacitación 36, pero 10 de esos fueron dando clase de danza folclórica y el resto clases de producción de televisión, guionismo. Laboralmente no era difícil por la cuestión de, volvemos a lo mismo, pues a la mujer tenía como otros roles o era vista de otra forma, ¿no? En ese sentido no se le complicó. No porque desde que yo empecé a trabajar tenía muy clara la separación de mis ambientes, mi ambiente de la escuela, mi ambiente del trabajo, y cada uno tenía ciertos compromisos a los que yo debería responder. Entonces lo que hacía es que si me correspondía ir a trabajar, me quitaba el chip de la universidad, trabajaba, terminaba y me iba. Y cuando sucedió en mi vida familiar, lo mismo. Cuando nacieron mis hijos, ahí sí me he tenido que poner más las pilas en el sentido de que tengo que estar con ellos, tenía que priorizar. Y hacía lo mismo, o sea, yo me iba a trabajar, pero no me llevaba las preocupaciones de la casa. Afortunadamente, sí debe ser. Yo tengo la gran fortuna de contar con una mamá que me apoyó mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, no me hacía la vida fácil, me apoyaba. Esto es, yo tenía que dejar todo listo para que ella pudiera ver a mis hijos, ropa, comida, medicinas, etcétera, etcétera, y ella los veía. Yo me iba a trabajar, dejaba todas las preocupaciones, hacía mi trabajo, salía de mi trabajo y me iba a la casa, me olvidaba de lo del trabajo y me dedicaba a los hijos, a la casa. O sea, tenía divididos los momentos. Sí es difícil llegar a eso. Te tienes que esforzar mucho y tienes que entender, ¿no? En un momento dado, qué lugar le vas a dar a cada cosa en tu vida, porque todo era importante, mi trabajo era importante, mi familia era importante, mi casa era importante, pero entonces todo tenía su momento, y me fui adaptando. Sí creo que contaba con el apoyo de incluso los directivos, porque de pronto ellos me decían, maestra, hay que ir a un curso, pero está fuera de su horario. Ok, yo voy a ese curso fuera de mi horario, pero el día que yo necesite un permiso para atender algún asunto relacionado con mi familia, ustedes me lo dan. Y sí, hacíamos este intercambio, ¿no? Porque de pronto tenía yo que asistir a eventos que duraban toda la semana, entonces yo me pasaba todo el día fuera de la casa, y cuando los niños necesitaban de mí en la escuela o algo, yo sabía que podía contar con un permiso y que no iba a descuidar mis actividades académicas para atender a mi familia. Sí, en algún momento fue complicado porque yo empezaba a llevarme trabajo a la casa. Un día mis hijos me cerraron la puerta y me dijeron, ¿qué, tú te llevas el burro de planchar al trabajo? Bueno, y eso que yo nunca he planchado. Le digo, no, entonces no traigas trabajo a la casa. Sus hijos. Mis hijos. De hecho, un día mi hijo me dijo, mamá, quiero jugar, ¿me llevas a jugar? ¿Me sacas a jugar? Dije, permíteme, hijo, termino de calificar estos trabajos y vamos. Me dijo, ponle 0 a todos, mamá. Parejo, él tenía 2 años. 2 años, sí, era Carlos. Y vámonos a jugar. O sea, ellos estaban demandando atención, entonces a mí me cayó el 20 de que, bueno, pues no, tengo que retomar nuevamente mi dinámica del trabajo en el trabajo, la casa en la casa. Y queda toda esta enseñanza de que al final los hijos sí son maestros. Sí, vas aprendiendo cosas, ¿no? Ellos van aprendiendo cosas. Sí, de hecho, cuando mi hijo era pequeñito, le preguntaban, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y él decía, maestro de secarte, y yo, hoy no por todo. No hagas eso, ¿verdad? No, bueno,
No, pero entendieron el rollo de que la mamá era maestra, siempre respetaron mi trabajo de manera absoluta, tanto mis hijos como mi esposo, así como yo respeto ahora el de ellos y siempre lo he respetado, ¿no? bueno, independientemente de la docencia, ¿cuál ha sido como el proyecto más emblemático que usted le haya quedado en la mente y que haya disfrutado mucho, Ay, todos. aparte de Shop Radio? Aparte de Shop Radio. Gracias. Mira, todos han tenido un lugar muy importante desde mi primera producción. Bueno, desde mi debut en la televisión. Es curioso, cuando yo no sabía a qué me iba a dedicar, tendría que te gusta 13, 14 años, una cosa así. Una amiga, una vecina me invitó a hacer equipo con ella porque se había inscrito en un concurso de televisión y le faltaba un elemento. Entonces dije, pues yo, sí, voy, ¿no? Que no sé de qué se trata, ¿no? Bueno, llegamos a un programa de televisión que se llamaba A que te confundo mundo. Ahí hice mi debut porque fui como concursante. Y aquí es donde lo que has aprendido en tu casa se convierte en fundamental para empezar a cosechar pequeños triunfos, que a la larga van a ser parte del éxito de tu vida o del fracaso de tu vida. Llegamos al concurso que conducían Lalo el Mimo y Cristina Rubiales. Ese día estaba invitada en él. Y el programa trataba de que ellos hacían mímica y tú adivinabas refranes. Okay. Entonces, bueno, había que tener un léxico amplio para poder participar, ¿no? Y si algo tengo que agradecerle a mi padre es eso, ¿no? Él siempre nos acercaba libros, siempre, toda la vida. Nos decía, lee esto, te compré esto. Había yo tenido un libro que se llamaba el libro de lexicología, que tenía una cantidad de sinónimos enormes. Mi papá siempre te hablaba con muchos sinónimos y cosas. Y entonces se trataba de adivinar un refrán que era piel de asno, que bien me acuerdo. Entonces empieza Lalo el mismo a hacer las interpretaciones y pues no daban y todos, burro, mula, total. Ya habíamos adivinado piel y de repente, pues la segunda parte no. Y usando todo esto que decía, pues asno es también una palabra. Entonces le digo, piel de asno y ganamos el concurso. Órale. En bonos del ahorro nacional, por favor. Muy padre. Ese fue mi debut en televisión. Fue un proyecto importante. Pero después vinieron proyectos ya míos, ya en la academia, muy importantes. Recuerdo muy bien el primer programa de televisión que hicimos, que fue sobre los contemporáneos, Antonieta Rivas Mercado y los contemporáneos, con mis grandísimos amigos con los que formé el primer equipo de trabajo fuerte, los B, que si oyen el programa les voy a mandar un saludo a los B, ellos saben quiénes son. Con ellos hice también mi primer cortometraje, mi primera película que se llamó Gabriel. Después con ellos hice teatro, con un tallercito que habíamos formado, hice teatro bajo la dirección de una maestra, Ana Goodman, y el taller de comunicación e investigación, que también recién me reencontré con las integrantes de ese grupo y que fueron logros muy padres, subirte al escenario, hacer teatro, hacer cosas diferentes, era muy bonito. Ajá. Y todos esos proyectos fueron tomando relieve en mi vida, ¿no? Hasta que vinieron cosas después muy importantes como generar un periódico. Diseñé el primer periódico de una institución cultural, del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Diseñé y fundé el periódico El Danzante como directora, como diseñadora, como distribuidora, como correctora de estilo, como muchas cosas. Sí. Contando también con el apoyo de mis profesores. 2 personas fundamentalmente ahí me apoyaron. Leopoldo Gutiérrez, mi profesor, y el responsable del área de Economía Internacional del periódico No Más Uno, el señor Mundo Palma. A los 2 les agradezco mucho el apoyo en ese momento. En ese momento yo pensaba que quería unir mis 2 carreras, la danza y el periodismo, y se dio la oportunidad en el área que menos me gustaba del periodismo, que era la prensa escrita. Pero bueno, aun cuando no me gustaba mucho, se convierten en escalones, pequeños triunfos, claro. Triunfos que te van formando. Y después de eso formo la revista México Danza. Fundo la revista México Danza, que también era del instituto y también hablaba de pura cultura, ¿no? Entonces se fueron dando como poco a poco proyectos, y así. Ya más adelante, bueno, cuando ya me dedicaba a la familia y al trabajo, dejé un poco de lado esos proyectos personales y los retomo ya
cuando mis hijos están grandes. Sí. Y entonces empiezo a hacer proyectos con mis alumnos para hacer cortometrajes, para hacer radio, para hacer tele, para hacer una... Y se forman dos grupos importantes, Bach Producciones por un lado, y me integro como orientadora, considero yo, de Shot Radio, porque Shot Radio ya es un proyecto de los alumnos, de ahí involucradas muchísimas personas, pero todos alumnos, entonces yo nada más estoy como la asesora, ¿no? Ellos vienen y me preguntan algo y yo les contesto, pero no, mi participación no era muy directa. De alguna manera se las arreglaron para irme envolviendo hasta que llegué a formar parte del equipo, así que malos. Pero no, son proyectos muy padres, muy importantes. Y así cada proyecto que yo he realizado ha sido un proyecto importante en mi vida. Los que han consolidado, qué padre, los que no han consolidado, no los considero fracasos, los considero experiencias. Aprendizaje, ¿no? A fin de cuentas. Por supuesto, por supuesto. Sí, mira, todo esto, muchas de las cosas que yo hice me llegaron a través de los alumnos. De alguna manera confiaban en mí, creían que los podía ayudar o que podía impulsarlos. Y este proyecto lo trae un alumno que se llama Eduardo Cadena. Saludos a Lalo Cadena. Lalo Cadena, saludísimos a Lalo, que ya nos debe una entrevista. Él la trae, es su idea, él se puso en contacto con la gente de UNICEF y me dice, maestra, produzcame el evento. Yo, sí, claro, cómo no. Ajá. Y resulta que era un masivo, ¿no? En la Galería Plaza de las Estrellas. Y es un proyecto bien importante porque la UNICEF tiene un programa donde una vez al año deja los medios de comunicación en manos de los niños para que los niños hagan cosas. Y se había hecho en muchos países, en México no tenía yo referencias. No. Y ese año, Lalo, enterándose de eso, dice, yo quiero hacer un programa donde pues se dé también impulso al proyecto de la UNICEF. No lo pudimos hacer con niños porque no había los suficientes recursos ni el tiempo. Y lo que hicimos fue reconocer el trabajo de las instituciones que hacían programas infantiles o que trabajaban con niños. Muy buena idea eso. Sí, la Unidad de Televisión Educativa, Radio Mir, de Televisa, bueno, todas las instituciones que hacían programas por y para niños, ¿no? Y fue un masivo impresionante, ¿no? Fue muy interesante trabajar y afortunadamente toda la gente que estuvo en la producción, absolutamente toda, eran mis alumnos del CECATI. Todos, la gente de audio, la gente de coordinación de talento, todos ellos estuvieron ahí. Y bueno, el talento que ya nos lo proporcionó Televisa y todo esto, ¿no? Y a nivel personal, ya hay momentos de altibajos y tenemos momentos que, por ejemplo, estos eventos, estas producciones, el dedicarse a lo que le gusta, pues yo creo que engrandecen el alma y dan como ese toque de felicidad, ¿no? Te llena, ¿no? Pero también hay cosas que son sumamente complejas y difíciles en la vida personal y laboral, ¿no? Para Verónica Aguilar, ¿cuál ha sido la cuestión más difícil, la vivencia más complicada que se le atravesó en su vida profesional o personal? www.shotradiointernet.blogspot.mx. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Pues en la personal, yo creo que una enfermedad que tuve hace 10 años, que era una enfermedad fuerte. Yo padecí cáncer en la piel, bueno, me encontraron un tumor y cuando me dieron la noticia sí fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Era enfrentarlo. Sí, hay un antes y hay un después. Y lo aprendes, lo enfrentas. Ahí te das cuenta cómo lo que has hecho en tu vida y lo que has cosechado es para bien o para mal. Porque cuando se presenta esta situación viene acompañada de muchas otras cosas, como se te acaban los recursos. Claro. O sea, si eras pobre te vuelves más pobre, infinitamente más pobre. Te llenas de deudas, te llenas de angustias, empiezas a buscar alternativas, médicos, medicamentos, y a la par que estás preocupada por seguir trabajando, no puedes dejar el trabajo porque esa es parte fundamental de tu ingreso con el que vas a enfrentar la enfermedad. Claro. Y por el otro lado, cómo enfrentarlo con la familia, cómo
cómo decírselos a tus hijos, cómo prepararte para un desencadenante inesperado, malo. Hoy estás aquí, mañana puedes no estar. Claro. Cómo enfrentar incluso la probabilidad de la muerte. Es muy difícil, muy complejo. Y cómo enfrentar además las emociones de tu familia. Porque dices, si yo me caigo, se caen todos. Y yo tengo derecho a caerme en este momento, pues porque lo estoy sufriendo, pero no me puedo caer. Entonces yo lo que hice fue, reaccioné de manera muy pragmática. Dije, bueno, voy a poner en orden todos mis documentos, mis seguros, mis hijos que queden protegidos, bla, 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 bla. Pero no tengo para enfrentar la enfermedad. Entonces tuve que decírselos a mis papás. Y tuve que pasar el momento difícil cuando me toca a mí decírselo a mi papá. Yo no se lo pude decir a mi mamá. Se lo dijo mi esposo y mis hermanos. Pero cuando yo se lo dije a mi papá, con él yo tenía un entendimiento muy especial. Entonces yo fui y le dije, papá, ¿sabes qué? Estoy enferma. ¿Qué tienes? Pues tengo cáncer. Y mi papá me contestó de una manera tan serena que me dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Dije, pues me tienen que operar, me tienen que amputar. Y no tengo dinero. No hay dinero. Me dice, bueno, tú ocúpate de curarte, que del dinero me ocupo yo. Y yo sentí mucha vergüenza. A pesar de la enfermedad, sentí mucha vergüenza porque dije, mi papá ya era jubilado, una persona mayor, y yo no me estaba dando dinero para operarme. Yo me sentía muy mal porque decía, pues yo soy una persona autónoma, me criaron como autogestiva, independiente, para nunca pedirle nada a nadie, para generar mi propio ingreso y mi manutención. Y de repente estoy aquí con mi papá, una persona de 80 años, y él me está dando para la cirugía. Dije, esto no puede ser. Y aparte me dijo, y no me los tienes que pagar. O sea, no era un préstamo. Entonces era yo colaboro con esto, pero me costaba mucho trabajo aceptarlo, me costaba mucho trabajo entender esa parte. Era un choque de emociones muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Muy, muy fuerte. Bueno, ver a tu mamá que también hace lo imposible por juntar dinero, tu esposo que se está rasgando las vestiduras, pero ya tratando de cuidar sus emociones, cuidar su ingreso, cuidar a sus hijos, cuidar a sus... O sea, es una transformación tremenda en la familia, en tu vida, en todo. Y ahí, bueno, yo me di cuenta que algo había hecho bien porque mucha gente se acercó a mí. Y alumnos particularmente que me ofrecían. Bueno, llegó una alumna que un día me dijo, maestra, denos permiso de botear y vamos al metro para juntar dinero para su cirugía. O sea, así de ese tamaño, ¿no? Pues muchas gracias. Había quien llegaba y me decía, oye, ¿no te ofendes si te ofrezco mi ayuda con esto? O maestra, ¿no se ofende si le ofrezco mi ayuda con una oración? ¿Puedo hacer una oración por usted? ¿Puedo hacer esto? O sea, se presentan muchas cosas. Y los ángeles que están ahí a tu alrededor, ¿no? Mis médicos. El médico que lo descubrió después de mucho tiempo. El médico que me operó. No sé. Porque muchísima gente. Como usted dice, no dimensionas en el momento, ¿no? No. Ni lo que estás viviendo, ni la gente que te está rodeando, y justamente en ese tipo de situaciones es cuando... Dices, ¿cómo he caminado yo por la vida sin darme cuenta que tenía tanta gente a mi alrededor apoyándome? Porque sí estaban toda la gente ahí, padre, convivía esto, pero ya el apoyo moral que te dan es muy fuerte, que tú dices, esto lo tengo que primero valorar y segundo regresar. Estoy obligada a ayudar, a apoyar. Yo lo hacía de manera inconsciente, pero después ya, de cada vez que alguien necesita ayuda, yo se la doy de voluntad, un poco, porque en ese momento estoy del otro lado. Y aparte, en la cuestión laboral también, vamos, se ve exactamente lo que usted decía, ¿no? ¿Cómo decirlo? La percepción que la gente tiene de usted como persona, ¿no? Y se ve reflejada justamente en ese tipo de actos. Claro, tengo una compañera que un día me dijo, ven, te voy a enseñar algo. Me enseñó unas cositas así. Me dijo, ay, qué padres están. Y me dice, no, estas las voy a empeñar, el dinero te lo voy a dar para tu cirugía. Yo me quedé sin palabras. Claro. O sea, no, ¿qué onda? ¿No? O sea, va a empeñar sus joyitas para ayudarme. O sea, dices, ¿qué es esto? Dios mío, gracias. O sea, las fuerzas del universo, gracias, porque se juntan. Y tú en ese momento decías, ¿dónde estoy parada? ¿No? ¿Por qué no me había dado cuenta de dónde estaba parada? Claro. Y esta enfermedad, bueno, viene y me ayuda a reaccionar, a dimensionar y a apreciar mucho más a la gente que me rodeaba.
a la gente que me rodeaba Claro. y darle un lugar más alto en mi vida, ¿no? Así. ¿Qué ha dejado a Verónica Aguilar todo este camino de éxito? Porque son más éxitos, ¿no? Pues mira, éxitos sí, más bien satisfacciones personales. El éxito es este momento en el que tú te sientes satisfecho con lo que has hecho. Pudieras haber dado más, sí, pero lo que has hecho lo has hecho pensando que es lo mejor. Y si lo logras, te sientes exitosa. Y si fracasas, también. Porque dices, algo no estoy haciendo bien, o esto sucedió porque algo tengo que aprender. Entonces me pongo las pilas y trato de mejorarlo, de aprender, de capacitarme, de valorar de lo que sea, ¿no? Sí, de reestructurarme, salir adelante. Entonces sí es una cadena de experiencias que te llevan a sentirte satisfecho, que de repente sientes esa tranquilidad interna, que dices, qué padre, ¿no? O sea, que ves a tus hijos crecer y lograr, que ves a tus alumnos crecer y lograr, que ves tus proyectos crecer y lograr. Esas son las cosas que yo considero éxito, ¿no? Éxito, y bueno, de pronto hay colofones, no los esperas, pero los agradeces. Cuando yo decidí irme de la escuela, jubilarme, por circunstancias más laborales que personales, que no era una decisión que yo quisiera tomar en ese momento, pero bueno, tuve que hacerlo. Me fui y las autoridades, los alumnos, todos, cuando yo me estaba despidiendo en la última entrega de diplomas, el director anuncia que, por petición de los alumnos, el estudio de televisión donde yo trabajé los últimos 25 años iba a llevar mi nombre. Eso me conmocionó. Primero me conmocionó, después me emocionó, pero de pronto yo nunca pensé, no tenía visualizado que algo así llegara a suceder. Puede ser que para mucha gente eso no tenga importancia, no es decir que el estudio de televisión para mí tenía una relevancia impresionante porque era mi lugar de trabajo, mi segunda casa, el lugar donde pasaba yo enorme cantidad de horas al día con los alumnos, haciendo proyectos, generando sueños, consolidando experiencia, no sé, miles de cosas, ¿no? Y yo pasaba muchas horas ahí. Y de pronto que fuera a llevar mi nombre para mí era así, muy fuerte. Demasiado, o sea, eran cosas que yo no podía procesar, que me arrancaban las lágrimas y yo decía, ¿de verdad me lo merezco? O sea, o habrá gente mayormente merecedora, pero deja de pensar y empieza a sentir. Porque si piensas, yo soy muy reflexiva, entonces me meto a pensar y bueno, empiezo a... Entonces, en ese momento dije, deja de pensar y empieza a sentir. Y sentí mucha satisfacción y mucho gusto. Me emociona mucho, me gusta mucho. Y es un recuerdo que me voy a llevar siempre. Más que en la mente, en el corazón. Eso te genera una huella. Y el día que se hace la colocación de la placa, yo pensé que ya no podía tener emociones más grandes después de ver que me hubieran dicho que iba a llevar mi nombre. Dije, no, esto es una emoción enorme. Pero el día que se coloca la placa, me dan una emoción todavía más grande cuando yo veo aparecer a mi familia en el set. Hasta yo chillé. Veo que, o sea, yo no tenía idea, es más, no tenía idea que iba, me invitaron a un evento de Shot Radio, y yo iba muy creída que íbamos a un evento de Shot Radio, y no, resultó que no. Bueno, sí era un evento de Shot Radio. Bueno, sí era sí, tienes razón. Shot Radio lo estaba produciendo junto con todos los alumnos, la escuela y demás. Y bueno, empiezan a hablar de la trayectoria y todo, qué padre, sí. Y de repente dicen que va a entrar mi familia. Y yo voy a entrar primero a mi hijo. No, la emoción fue impresionante, ¿no? Porque mi hijo entró haciendo una actividad a la que se dedica su papá. Él no se dedica a eso, lo hace por gusto, pero lo veo florear la reata. Y lo vi enorme así, dije, qué impresión. Y atrás de él mi esposo. Y atrás de él mi hija, que bueno, ella estaba trabajando, ella no se podía salir del trabajo, estaba en una producción. Y sin embargo, se salió, hizo el esfuerzo de llegar ahí. Entonces, no, para mí fue
impresionante, o sea, ya no podía yo hablar, ya no, nada. Fue increíble, fueron 2 momentos, yo creo que más allá de haber recibido reconocimientos, diplomas, títulos, lo que tú quieras, ese momento fue el verdadero colofón y la forma más maravillosa de haber concluido la carrera docente. Cosas, por ejemplo, que uno no platica, ¿no? Pero Verónica Aguilar siempre nos produce los eventos de Shot Radio y los programas especiales. Esta vez nosotros tenemos que producirse Verónica Aguilar en un show de televisión. Nada más imagínense cómo estaba la locura y qué se va a hacer, cómo se va a hacer. No me quiero imaginar, y no me quiero imaginar porque además no lo percibí, o sea, no lo... No, todo lo hicimos. Sí, no, nunca vi una pista, algo que me dijera, oye, está pasando algo raro. No, jamás. Lo hicieron tan oculto, tan callado, tan... No sé, yo después me enteré que tenían meses trabajando en ese proyecto. Sí, pues desde que supimos. Y no tenía la menor idea de que algo así podía suceder. Entonces sí me llegó al corazón. Mucho. Sí. ¿Cómo percibe a la mujer mexicana actualmente? ¿Cómo la percibo? En todos los contextos. En todos los contextos. Mira, siento que está avanzando. A veces siento que no sabe manejar el avance. Se va de un polo a otro. Del sometimiento al... Está muy radical. Sí, se radicaliza su actitud. No ha encontrado el justo medio. Hay un grupo de mujeres, por supuesto, que sí han encontrado el justo medio, afortunadamente, y son el puente sobre el que van a transitar las que todavía no agarran la onda de lo que es la vida, a las que ya saben hacia dónde quieren ir. De las mujeres que todavía son sujetas de las tradiciones, de los usos y costumbres, de pedirle permiso al marido para algo que a mí se me ha hecho inconcebible desde que nací. Nunca ha sido mi forma de pensar. Siempre era muy defensora de las personas débiles, siempre, hombre, mujer o lo que fuera, siempre defendía yo al que, desde chiquita, si alguien más débil estaban pegando, yo me metía, a veces salía a golpear también, pero bueno, siempre era de defender esta parte, y si eran mujeres, ¿no? Y en mi casa siempre fue el asunto de, aquí todos somos iguales, ¿no? Claro. Aquí somos iguales, y me costó un poco de trabajo de pronto que me entendieran eso fuera, ¿no? Pero por fortuna llegué a un CCH donde todo era así, ¿no? Bien aceptado, y tú eres así, qué padre, y se respetaba a toda la gente. Pero ahora la mujer, por ejemplo, está transitando, cada vez son menos las que están sujetas y las que pasan al lado de los logros, pero sí hay un grupo que no ha entendido esta parte y se radicaliza. Todo lo que es radical es nocivo. Siempre tenemos que buscar el equilibrio. No en la mediocridad, el equilibrio. Cuesta, es lo que más trabajo cuesta, porque es muy fácil estar del lado de los buenos, del lado de los malos, pero estar en el equilibrio, no en el medio ni en la mediocridad, en el equilibrio cuesta trabajo. Y cada vez más personas lo están logrando. Yo creo que ahorita un sector amplio de la población está en esa parte, o por lo menos la gente que me rodea sí está. Yo trabajaba mucho esa parte con mis alumnas, mucho, cuando mis alumnas casadas me dicen, es que le voy a pedir permiso a mi marido, a ver, no es tu jefe, no es tu patrón, no es tu dueño, no tienes por qué pedir permiso. Un día una alumna me dijo, maestra, estoy muy triste. ¿Por qué? Es que fracasé. Le digo, ¿cómo? Sí, me divorcié. Le dije, ay, mi vida, por eso no es un fracaso, eso es un triunfo. Haber dejado a un marido alcohólico que te golpeaba, que te obligaba a trabajar, eso es un triunfo. Y me dice ella, con un rostro tan sereno que me impresionó, me dijo, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Sí. ¿Pero cómo? O sea, vivía sometida y en otra... Vivía metida, y ella sentía que haberse divorciado era un fracaso a pesar de la vida tan terrible que había llevado. No, ese era un triunfo, por fin. Se había puesto a salvo ella y sus hijos, ¿no? Entonces, trabajaba mucho esa parte con las alumnas. Cuando llegaban y se acercaban, yo les decía, a ver, tú eres autónoma. Tienes que ser autogestiva, independiente, autosuficiente, ¿no? Capaz de tomar tus propias decisiones y enfrentar todo lo que venga con ellos. Sobre todo con las muy jovencitas, ¿no? Claro, ¿no? Y también tener esa capacidad de poder aceptar los errores que uno tiene, ¿no? Claro. Y lo digo específicamente, no todas obviamente, muchas mujeres viven con esa mentalidad, ¿no? De que como son
mujeres tienen ciertas posesiones que no deberían, ¿Cómo por qué? ¿no? Se aprovechan de eso. O sea, las mujeres somos diferentes a los hombres, pero eso no nos hace ni menos ni más, nos hace ser parte de un todo, somos un complemento. Ok, yo no puedo, a lo mejor, no sé hacer, ¿qué hacen los hombres que yo no puedo hacer? Ay, no sé. Cargar 20 kilos de cemento porque tengo una matriz que se puede afectar, ¿no? Pero es una cuestión fisiológica. Sí. Pues está bien, yo no cargo los 30 o 20 kilos de cemento, Pero cargo 5. pero cargo 5 o doy 10 viajes de a 2, Ajá, ¿no? exacto. Y entonces estoy haciendo como la parte tuya. Los varones no pueden dar a luz. Bueno, yo doy a luz, pero Cuida al bebé, ¿no? cuidas al bebé, apoya, lo bañas, en tus días de descanso participas y en tus días de no descanso también participas, ¿no? O sea, hasta el 50%. A mí me acuerdo muy bien, alguna vez cuando mi hija estaba muy pequeña y bueno, estábamos muy desvelados porque recién nacía y todo, un día que empezó a hablar muy pequeña y un día dijo, papá, leche. Y dice mi esposo, la niña quiere leche. Y le contesté, dijo papá. Sí. Te paras tú. O sea, Sí. ya nada más se rió mi esposo y se paró a hacer la leche. Es esta parte, ¿no? De jugar con las cosas, de no verlas como una obligación pesada, radical. No. O verlas como una obligación a la que tienes que acudir o decirle al marido, es tu obligación hacerlo. No. O sea, vamos a hacerlo porque los dos somos partícipes de la misma empresa, de la misma familia. Como veía yo en una conferencia, ¿no? Justamente de equidad de género, ¿no? Tenemos como mexicanos tenemos un lenguaje machista, ¿no? De ahí viene, de ahí parte mucho, ¿no? Es que mi marido me ayuda, ¿no? No me ayuda, me toca, o sea. A ver, perdón, ¿me ayuda? No, entonces digamos, yo te ayudo con el gasto. No, yo también participo con el gasto. Entonces, no es que te ayudo o me ayuda, no. A ver, esta es una empresa. La familia es una empresa y tiene 2 socios. Y los 2 socios tienen que participar con aportaciones al 50% para llevarse los beneficios al 50%. Claro. ¿Verdad? Si no, ya no es una empresa, si no quiebras, estamos en números rojos. Y entonces vienen los divorcios, vienen los pleitos, vienen los tú fuiste, yo fui, no sé qué, no sé cuánto. Y empezamos a responsabilizar al otro de nuestros errores. Sí, no, eso no está bien. No se vale. No se vale. O sea, si de verdad queremos equidad, vamos a participar al 50% dentro de nuestras capacidades más limitantes, que son las físicas. Sin embargo, déjame decirte que yo he visto señoras, mujeres trabajando de albañiles, mis respetos. Claro. Pero no he visto varón dando a luz, eso sí. O sea, eso no puede ser porque no es una cuestión que esté en nuestras manos manejar, es parte de la fisiología, de la formación física del cuerpo, no lo podemos manejar. Pero entonces lo tenemos que equilibrar, ¿no? ¿Y qué le dice a la mujer mexicana? Dice que no es mejor consejo que el que no se da, pero... Que el que no se da, ¿verdad? No, pues no le daría consejos así como grandes, sino para simplemente que se avienten, para que hagan cosas, para que disfruten la vida. Lo importante es aquí estar preparados, emocionalmente, culturalmente, académicamente. Todos los días tenemos que prepararnos para enfrentar los retos de la vida diaria si aspiramos a crecer. Claro. Digo, hay muchas mujeres que aspiran, por ejemplo, a una carrera política. Bueno, una carrera política no se debiera llegar de manera espontánea o de dedazo o todo esto. A una carrera política se debe llegar en ascenso, por aprendizaje, por experiencia. Igual, tanto el hombre como la mujer tienen que llegar de la misma manera, irse preparando en el camino cada vez para esto y llegar a hacer un decoroso papel político. Claro. Como profesor también, no puedes ser maestro de manera espontánea, tienes que prepararte todos los días. Como arquitecto te tienes que preparar todos los días. Como médico te tienes que preparar todos los días. Por lo tanto, como ser humano, te tienes que preparar todos los días para ir creciendo y aportarle al mundo y a la gente que te rodea cosas positivas. No te digo que no van a cosas negativas, todos los seres humanos tenemos cosas negativas, a veces tenemos un carácter de la fregada, ¿verdad? Y no ayuda, o tenemos a alguien que nos cae gordo y no ayuda, y lo queremos molestar todo el tiempo, o nos quieren molestar, parte de la vida también, parte de las emociones.
Pero si nos enfocamos en que tenemos que prepararnos todos los días para ser mejores personas, mejores profesionistas, mejores seres humanos, respetar nuestro mundo, nuestro ambiente, dejar de tirar basura, dejar todos, hombres y mujeres. O sea, yo no puedo darle un consejo a una mujer, tendría que dar un consejo, no pedido como tú dices, a todos. Hagamos cosas por nosotros mismos. No derrumbemos un árbol si no nos está haciendo daño. No eliminemos una banqueta si no nos está haciendo daño. No, usamos el... Claro, respetemos las normas de urbanidad, ¿no? Todas las normas de urbanidad. Respetemos al vecino, su vida, su individualidad. Respetemos nuestra casa, respetemos nuestro ambiente, respetemos nuestro trabajo. Y así de esa manera que hacemos. A lo mejor es una forma muy ilusoria de ver la vida, pero podría funcionar, ¿no? Bueno, y si no, les ponemos tache. Yo no quería tocar el punto, pero ahorita que habló de la política, ya estando en eso, ¿cómo ve el contexto actual? Pues estamos ya a nada de las elecciones. Pues a 3 semanas, ¿no? Y las cosas están muy complicadas, muy complejas, muy álgidas. Yo no sé si los que están postulándose o no tienen la preparación o no me han dado la oportunidad de saberlo, porque pues he visto poco, muy poco, no me ha interesado mucho ver las cuestiones políticas, porque las campañas están muy feas, o sea, me hablan de las cosas malas de la gente, pero no de las cosas buenas que piensan hacer, entonces, no, como que no se vale tirarle al enemigo, ¿no? Claro. Mejor, a ver, es que ya están concentrándose en México, ¿no? Sí, no, están como muy preocupados en qué has hecho de malo para destacarlo en vez de qué propones de bueno para resolverlo. Eso me gustaría mucho, ¿no? ¿Qué propones de bueno para resolverlo? Eso sería muy padre, sería muy orientador, sería muy gratificante, pero no lo estamos viendo así. La verdad es que los resultados están en el aire, no sabemos hacia dónde camine esto. La única certeza que podemos tener como individuos es lo que nosotros vamos a hacer, es decir, cómo vamos a ejercer nuestro derecho a votar con conciencia, para no después decir, a mí no me echen la culpa que yo no voté por fulanito. No, vamos a ir a las urnas con toda la conciencia del mundo, habiendo analizado perfectamente por quién vamos a votar. ¿Sí? Y para eso tenemos que conocer a los personajes, su plataforma política, su programa, información que nos pueda orientar. No es fácil encontrarla, pero también es nuestra función en un momento dado buscarla, ¿no? Rascarle y decir, a ver, este señor cómo es, este qué ha hecho, este qué propone, y analizar a nivel personal. Tal vez haya cosas que me convengan, otras que no me convengan, cosas que me gusten, otras que no me gusten, y entonces al momento de llegar a las urnas hacerlo con toda la conciencia de que estoy votando por el que considero yo el personaje ideal, más allá de lo que digan las campañas, que son totalmente desorientadoras. Sí, pero feo. ¿Algo quiere agregar para la gente de Shotgun Internet? Pues que sigan haciendo ruido, ¿no? Digo, nos ha costado mucho estos últimos 8 años. Bueno, en realidad 7, yo he estado con ellos 7. Ellos empezaron solitos y yo después me fui involucrando con ellos. Pero una forma importante de tener éxito es hacer ruido. Claro que sí. Es decir, hacer cosas que sean positivas, que sean buenas, que llamen la atención y que consoliden el proyecto, que ya creo que es un proyecto consolidado, ¿eh? Ya el hecho de tener una marca registrada, el hecho de tener una audiencia ya establecida, el hecho de tener programas, el hecho de haber cumplido 8 años, pues ya es un éxito en este mundo de cambios tan radicales y profesiones tan difíciles como la nuestra, ¿no? Sostenerse a nivel de medios de comunicación es difícil. Digo, hay empresas enormes, por fortuna la parte esta de los medios alternativos da oportunidad para ciertas cosas, pero las oportunidades están ahí. Si tú no las haces realidad, no pasa a mayores. Y los de Shot Radio las han hecho realidad. Yo una vez les dije a los de Shot Radio, los sueños no se persiguen, se construyen. De hecho, también tengo esa entrevista. Así. Y entonces estamos construyendo una empresa para poder hacer ruido. Bueno, pues muchísimas gracias, pero pues ya lo oyeron, gente de Shot Radio Internet. Ya estamos ahora sí que en la recta final de esta barra especial de mujeres. Viene la barra de hombres también, que vamos a tener a grandes figuras. Bien interesantes. Empresarios, artistas. Escúchenlas. En este asunto del mes del Día del Padre,
junio, pero vamos a cerrar la barra de mujeres también con una figura que ni nosotros pensábamos que le íbamos a tener, nada más que no les voy a decir quién es todavía, así que estén al tanto de Shot de Internet. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, y bueno, pues ahí pueden escuchar este material en Spreaker y descargarlo también. Gracias, Vero. Gracias a ustedes, sigan haciendo ruido, por favor. Nosotros seguimos haciendo ruido.